Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este sea un bonito día para cada uno de ustedes, que el Señor esté bendiciéndolos, sanándolos a los que habían estado un poquito enfermos y por supuesto, como es la oración de cada domingo, protegiendo principalmente a los más ancianos de nuestra congregación, bendiciendo a nuestras familias, bendiciendo a la iglesia, a nuestro país, esperando que muy pronto pueda terminarse esta cuarentena para volver a congregarnos ya en forma presencial. Vamos a seguir con el estudio del libro de Hechos. En esta ocasión vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la misión o los viajes misioneros de Pablo hacia principalmente los gentiles. Pero antes de ir más allá vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tenerlo a usted. Gracias por sus misericordias. Agradecemos cada una de ellas, Señor, en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que no solamente podamos disfrutar de ellas, sino que podamos también compartirlas. Rogamos que su nombre sea glorificado. Agradecemos todo lo que usted hace por nosotros. Y sabemos que usted nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por la salvación en Jesucristo. Gracias por su palabra y por la vida que usted nos concede. Le ruego que usted bendiga esta lección, que sea de provecho para cada uno de nosotros. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, como les decía, vamos a ver ahora esta situación que va desde Hechos 15:36 a 18:22 del libro de Hechos. Para Pablo, visitar las iglesias era parte de lo que era su ministerio. Siempre tuvo la preocupación por ir a aquellas iglesias que él había ayudado a establecer. Esta era, como les digo, característica de su ministerio. Para Pablo no era suficiente el solo predicarlo, sino que era más. A él no solo le satisfacía predicarlo, pero además de eso quería algo más que solo fundar la iglesia. Quería realmente tener siempre una relación con las iglesias que él había ayudado a levantar, con esas nuevas congregaciones. Él quería ministrarles, vigilarles, ayudarles, velar por el bienestar de ellas. Incluso estando en la cárcel, era una de las preocupaciones que siempre Pablo tuvo. Ahora, Lucas, y una de las cosas que podríamos agradecer a Dios, la Biblia siempre cuenta las cosas como son. Nunca se trata de editar, como se dice actualmente, la vida de los personajes que aparecen ahí, sino que se cuenta tal como son. Lucas ya nos había dicho que había habido un problema entre los hermanos de Jerusalén y el relato que Pablo hace respecto a lo que había ocurrido en Antioquía y en su viaje de regreso a Jerusalén. Pablo contó en ese relato cómo Dios había salvado a los gentiles. Ahí se produjo un problema entre los hermanos de Jerusalén que tenían un trasfondo judío, que pensaban que los gentiles tenían que ser primero judíos o tenían que aceptar la religión judía, circuncidarse y después podían ser cristianos. Entonces se produjo un alboroto ahí, según el relato de Lucas, no menor. Pero esa situación también Lucas la cuenta cómo se solucionó. Y Pedro dice que no se podía poner sobre los hombros de los gentiles una carga que ni siquiera ellos habían podido llevar. Bien, ahora Lucas nos cuenta de otro problema entre líderes de la iglesia. Como ustedes pueden ver, este asunto de los problemas en las iglesias no es algo nuevo, están desde los comienzos de la iglesia. Pero todo tiene un propósito.
La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Lucas cuenta cómo Bernabé, aunque fue un instrumento por Dios, elegido por Dios para abrirle la puerta a Pablo para que pudiera ministrar en la iglesia, decide llevar a Juan Marcos nuevamente en este segundo viaje misionero para visitar las iglesias que juntos habían ayudado a establecer. Sin embargo, Pablo se opone a llevar a Juan Marcos por la actitud que él había tenido. Esta actitud se ve ahí en Hechos 13:13, y él abandona ese primer viaje que no le pareció para nada bien a Pablo. Y Lucas indica que este desacuerdo fue grave, al punto de que se produce una separación entre Pablo y Bernabé. Ninguno quiso ceder su posición ante el punto de vista del otro. Ahora, uno podría preguntarse quién tuvo la razón. Quizás tú podrías pensar que Pablo tuvo la razón debido al hecho de que él aparece como el personaje principal en el libro de los Hechos, debido a que él lleva con éxito su ministerio y logra también con éxito su obra misionera. Otros podrían decir que Bernabé fue el que tuvo la razón, porque al final Pablo reconoce el valor de Juan Marcos y se reconcilia con Bernabé, como aparece ahí en en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6, y también se hace referencia a ello en Colosenses 4:10. Al parecer, ambos tuvieron la razón, y la clave del conflicto entre ellos es la siguiente: ¿qué es más importante? ¿El ministerio o las personas que ministran? Y la respuesta es ambas, porque sin personas no habría ministerio. Y si nos enfocamos, por otro lado, excesivamente en las personas, tampoco se puede llevar adelante el ministerio. Ahora, Pablo tenía una visión distinta a la de Bernabé. Pablo tenía la visión de evangelizar, establecer iglesias sin importar el costo personal, y él lo puede mostrar con toda su vida. No importaba para él el costo personal ni el de ninguna otra persona. El ministerio era lo más importante que tenía que llevarse a cabo. Por otro lado, Bernabé tenía dentro de la visión del evangelio la visión de animar, de preparar, de discipular a las personas como eje principal del ministerio. Por eso que él vio potencial en Juan Marcos como algo más relevante en ese momento que el ministerio de fortalecer las iglesias. Pablo, por el contrario, se enfocó en ministrar a las congregaciones, considerando eso más prioritario. El resultado, como lo cuenta Lucas, no fue totalmente negativo, porque aunque se separaron, se produjeron dos situaciones. Primero, separados pudieron visitar todas las iglesias. Bernabé y Juan Marcos se fueron a Chipre, mientras que Pablo y Silas al Asia Menor. Y en lugar de tener un solo equipo misionero, ahora habían dos que estaban llevando a cabo la labor. Aquí hay un mapa donde se ve el viaje misionero de Pablo. Ustedes pueden ver ahí en este mapa cómo de Antioquía de Siria se pasa a Tarso, y de ahí se va a las diferentes iglesias que Pablo ayudó a levantar ahí en Asia Menor. Y por otro lado, ustedes tienen abajo, frente prácticamente a Antioquía de Siria, una pequeña isla que es la isla de Chipre. Es donde fue a ministrar también Bernabé con Juan Marcos. Ahí está en la siguiente foto, se puede apreciar el tamaño de la isla de Chipre, donde estuvo Bernabé con Juan Marcos. Bueno, dos equipos misioneros. Y en segundo lugar,
el desacuerdo entre estos dos hermanos no fue una división de la iglesia. Por supuesto, todos podemos tener puntos de vista distintos, todos podemos tener posiciones diferentes con respecto a cómo se debe ejecutar un determinado plan, pero esto no en ningún caso debiera presentar una división para la iglesia. Ahora, ¿por qué esto no fue más allá? ¿Por qué esto no trascendió? Fue porque ellos no insistieron en continuar con este desacuerdo, ni tampoco anduvieron tratando de incluir a otros para apoyarlos a ellos, sino que fue algo entre ellos y lo solucionaron entre ellos. Ahora, de esta manera evitaron plantear o llegar a una ofensa mucho más grave que pudiera ser imposible resolver el problema. En realidad la decisión de separarse y que cada uno fuera a un área a realizar la obra tiene que haber sido o debe haber sido la manera más sabia de enfrentar y resolver el conflicto. Dios, como siempre, lo hizo todo, digamos, lo usó todo para bien. Luego en Hechos capítulo 16 del 1 al 3 vemos cómo aparece Timoteo en la escena. Pablo de Antioquía de Siria viaja por tierra a Derbe, la ruta que probablemente nos llevó a su tierra natal de Tarso, donde vivió muchos años antes de ministrar en Antioquía de Siria. Eso aparece en Hechos capítulo 11, 25 y 26. Lucas no nos dice qué ocurrió en Derbe en este segundo viaje, pero sí lo que sucedió en la segunda ciudad, en Listra. Aquí Pablo recluta a Timoteo como compañero de ministerio, y ahora el equipo de Pablo está conformado por él, por Silas y por Timoteo. Ahora hay una cosa bien interesante en esto. Pablo recomienda circuncidar a Timoteo. Eso aparece en Hechos 11, versículos 25 y 26. Por causa, dice, de los judíos. Por causa de los judíos. Según Pablo, en su carta a la iglesia en Galacia, él consideraba que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso aparece en Gálatas 5:6. Sabemos que también ni siquiera Tito, que anduvo con Pablo en su visita a Jerusalén, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Esto aparece ahí en Gálatas 2, versículo 3. Además, para Pablo, tal como lo dice en Gálatas 5:2, si se circuncidaran, de nada les aprovecharía Cristo. En otras palabras, les estaba diciendo, si la salvación es por circuncidarse, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿cómo se entiende que Pablo le dijera a la iglesia en Galacia que circuncidaran a Timoteo por causa de los judíos? Ahora, la solución a esta pregunta, ¿cómo decírselo? La solución a esta pregunta se encuentra en el motivo o la razón para la circuncisión. Y esta solución la vamos a ver en la próxima clase, y hoy vamos a profundizar un poco en este tema. Así que el Señor les bendiga. Lean, por favor, los capítulos del 16 al 18 del libro de Hechos, para que más o menos sepan de qué se trata lo que vamos a estar conversando. ¿Ya? Queridos hermanos, nuevamente les digo que el Señor les bendiga y nos vamos a estar encontrando en una próxima oportunidad. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Les ruego que usted bendiga su palabra y bendiga también lo que de ella podemos sacar para provecho de nosotros, para provecho del conocimiento de la obra, y también, Señor, para beneficios de aquellos con los cuales podamos nosotros compartir estas verdades.
porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.